Decía hace un momentito la pastora Gloria que qué bendición, ¿no? Tener ya tantos niños en la congregación, porque los niños representan la vida. Y nosotros, los mayorzotes, tenemos que representar la experiencia. Y esa vida de los niños también necesita de esa guía que es nuestra experiencia. Amén. Amén. Y hoy el mensaje precisamente es el mejor testimonio, tu propia experiencia. Amén. Amén. Y yo recuerdo hace ya 43 años, cuando yo estaba en el ejército como caballero legionario paracaidista, y han pasado unos poquitos años, ¿verdad? 43 años, del que os está hablando hace 43 años. 59 kilitos. Ahora la cosa ha cambiado un poquito. 43 años de experiencia es también experiencia. Pero yo recuerdo que en aquel entonces había una frase muy conocida y popular entre los soldados veteranos, frase que solía decirse a los reclutas, a los novatos, aquellos que habían entrado nuevos en el cuartel, y era una frase un tanto chulesca, ¿no? Porque se les decía: chaval, la experiencia es un grado. Cuando se dirigían a ti, los veteranos se ponían un poquito gallitos, ¿no? Y con dicha frase en realidad se quería dar a entender a los soldados noveles del valor que adquiere una persona con los años debido a sus experiencias vividas. Amén. Amén. Todos seguro que los que estamos aquí no somos lo que éramos hace muchos años, ni sabemos lo que sabíamos. Hay algo que es una utopía que dice: me gustaría ser más joven con la experiencia que tengo ahora. Imposible, por mucho que lo intentes. La experiencia te la da los años. Más o menos también se le daba a entender: tú calla, mira y aprende, que aún te quedan muchas experiencias que vivir. Es más, incluso también en nuestra vida profesional, cuantos más años lleves ejerciendo tu profesión, más experiencia tendrás y más te valorarán. ¿Por qué? Por tus amplios conocimientos, que son los que darán valor a tu currículum, tu experiencia. En esta vida además podrá haber muchas cosas que te pueden dar conocimiento, muchísimas, y ser valorado social y laboralmente por los demás. Pero escucha bien esto que te voy a decir, ya que esto es determinante para todos en general. Solo hay una cosa que verdaderamente cambia tu vida y ayudará a otros también a hacerlo. Y es tu propia experiencia de todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho en tu vida a través del trato personal que tú le hayas dejado tener contigo. Todos los milagros con los cuales Dios a día de hoy nos ha bendecido. Quizás muchos no sean conscientes de esos milagros que Dios ha hecho en su vida, pero lo que sí es cierto es que ahí están. Siendo todas estas maravillosas experiencias las que dan vida a nuestro testimonio para la gloria de Dios. Experiencias que tú has vivido de parte de Dios, como decimos, y que tú debes usar para testificar a otros, porque todo lo que Dios hace en tu vida has de dar testimonio, para que también ellos puedan ser bendecidos a través de ti. Quizás no lo entiendas, pero eso no importa. Tú solamente déjate llevar por Dios. Qué importante es eso.
Y vamos a pasar ahora a dar lectura al Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versos del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor cuando nos habla del paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda, para que sepáis, este nombre os diré que es una transcripción griega de la palabra aramea Bet y Hazda, que significa casa de misericordia. También, como veis, nos habla de 5 pórticos, que el pórtico era un lugar cubierto sostenido por columnas. Estos pórticos que estaban alrededor del estanque, ¿para qué? Para dar sombra a los que allí también se bañaban y en especial a los enfermos que allí había. Todo indica que este lugar era un lugar muy bonito, era un lugar muy bello. Esto diréis, ¿para qué? Pues esto lo cuento para que os podáis hacer una idea de cómo era este lugar del texto que vamos a leer hoy. Y seguimos con el verso 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo he consultado algunas fuentes, afirman que este versículo 4 no aparece en manuscritos antiguos, pero esos mismos manuscritos sí contienen datos del versículo 3, donde se dice que acudían multitud de enfermos. Cierto es también que en todos los manuscritos del Nuevo Testamento también se encuentra el versículo 7 que vuelve a hacer mención sobre ese agua que se agitaba. Y seguimos con el verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Vaya pregunta, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Está claro que Jesús ni dependió ni tampoco negó en ningún momento el uso sobrenatural por el cual muchos habían sido sanados allí. Él sanó a este hombre con esa virtud vivificante que estaba en él y, por supuesto, por su gran infinito amor y misericordia hacia todos aquellos que sufren. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto podría ser esto que dijeron aquellos judíos religiosos, bien podía ser una interpretación, digamos, demasiado forzada o literal de dos textos. Uno que se encuentra en Nehemías 13:19 y otro en Jeremías 17:21. Si los veis, os daréis cuenta que en estos pasajes se habla de carga. Pero tengamos en cuenta que los judíos eran también muy literalistas
y además en extremo. De hecho, había tradiciones hechas por ellos mismos donde existían todo tipo de prohibiciones, así como disposiciones no existentes en ningún momento en la palabra de Dios. Y seguimos el verso 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Con esto que Jesús le dijo, no peques más, yo la verdad diría que está claro que este hombre algo hacía y Jesús lo detectó, porque Jesús lo sabía. O bien quizás se estaba refiriendo a su vida anterior antes de enfermar. Pero lo que sí está claro es que Jesús lo sabe todo. Amén. Amén. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Gloria al Señor. Amén. Es muy posible, por no decir cierto del todo, que el cristiano también muchas veces tiene dudas de dónde acudir para hacer la obra encomendada por Dios. Muchas veces dice: yo sé que Dios me dice en Mateo que tengo que ir a predicar el Evangelio, pero ¿dónde voy? Pues anda que no hay sitios. Pero Jesús lo tenía muy claro, como podemos ver en este texto que acabamos de leer, ya que él siempre acudía ¿dónde? A los lugares donde la gente está necesitada de amor y de su poder sanador. Amén. Él no tenía dudas a dónde tenía que ir. Y el estanque de Betesda era uno de esos lugares por excelencia que necesitaba la presencia del Señor. Necesitaba del amor y la misericordia de Jesús todos aquellos que allí estaban. Fijaron en este hombre, llevaba nada más ni nada menos que 38 años esperando que alguien le ayudara a meterse en el estanque cuando el agua dice que se agitaba, ¿no? Para poder ser sanado. Y eso en 38 años nunca le ocurrió, según nos cuenta el texto que hemos leído. ¿Con esto qué queda? Con esto queda algo muy claro, que cuando Jesús interviene en nuestra vida, no hace falta buscar a nadie más. Jesús tiene el poder. Jesús tiene todo cuanto necesitamos. Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Discípulos suyos? Amén. Amén. ¿Qué somos? Imitadores al Maestro. Por lo tanto, tenemos que acudir ¿dónde? Donde hay necesidad, bien sea espiritual, material o física. Y muchas veces la necesidad la tenemos al ladito y no la vemos. Y decimos: hoy me voy a ir a 200 kilómetros a hablarle de Cristo. Si tienes a tu vecino que no conoce al Señor, y a lo mejor dentro de tu propia casa tienes familia que tampoco. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Una de las cosas que también nos deja al descubierto es que los hombres tienen tradiciones y hacen leyes que estorban sin duda alguna la obra de Dios, contradiciendo a su palabra. Hoy día hay infinidad de leyes, ¿verdad?, de reales decretos que están en las antípodas de la palabra de Dios. Nada tiene que ver. Y esto en España, no vamos a ir más lejos. Vamos a hablar de donde estamos nosotros ahora, en este país llamado España.
Y luego, si os fijáis, se oye con mucha frecuencia, casi constantemente, una frase: ¿cómo está el mundo? Una exclamación típica quejándonos de cómo está la sociedad. La creación, no tengamos duda, es cosa de Dios. Pero no olvidemos que el mundo del cual muchos se quejan está regido y gobernado por hombres. Amén. Amén. Y en este país de España, oficialmente democrático, no olvidemos que sus dirigentes son votados también por el pueblo en sus diferentes opciones políticas a elegir, cada cual. Consecuentemente, cada cual tiene que asumir su parte de responsabilidad del pecado que cometan sus dirigentes. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, tendríamos que tener bíblicamente muy claro, por ejemplo, a quién votamos. Y muchas veces lo que se está mirando es qué es lo que más nos interesa a nosotros, qué es lo que Dios quiere, que lo que le deberían mirar. Y esto es una verdadera responsabilidad, hermanos. Esto no es ningún juego, ninguna fiesta. Nosotros, como hijos de Dios, en cualquier momento, instante de nuestra vida, tenemos que tener siempre presente la palabra de Dios, no nuestros intereses, lo que Dios quiere que hagamos. Y no a ver qué es lo que nos va a dar este o aquel. Por eso os digo, nosotros como cristianos, el mejor testimonio que podemos dar a nuestra sociedad es el testimonio basado en la pura experiencia salvadora del Señor y no del beneficio propio. No sé si sabéis, escuchando o habéis escuchado un dicho que dice también: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Eso diré que es una mentira del diablo, ya que Dios también ayuda a todos aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Ahí llega la misericordia de Dios. En este texto que hemos leído podemos ver que este hombre no contaba con ayuda de nadie, el paralítico, y él solo no podía. Jesús le ayudó y lo sanó. Al paralítico también de Capernaum, también Jesús lo sanó y lo salvó. Y este estaba también inmóvil del todo. Algo muy importante a destacar de Jesús, que no de muchos cristianos, entre comillas, era su puntualidad. Siempre estaba a tiempo en el lugar que le correspondía. Solo hay que ver cuando empezaban los cultos, cuando empiezan los cultos, la de hermanos que son tristemente alérgicos a la puntualidad en la iglesia del Señor. Podemos ver la puntualidad de Jesús haciendo actos de presencia, ya no solo en la sinagoga durante los días de reposo, sino también en el templo para la observancia de las fiestas de los judíos. Jesús nunca llegaba tarde a ningún sitio. ¿Por qué Jesús hizo esto? Pues para enseñar a las gentes el verdadero espíritu con el cual se tienen que asistir a las citas con el Señor. Algo que después de 2021 años muchos cristianos parecen no haber entendido. Es más, yo os voy a decir, el mejor reloj de un cristiano no es ni el reloj de pulsera, ni el reloj del móvil, ni el de pared, ni el del salón, ni el del ayuntamiento de su pueblo, por grande que sea. El mejor reloj de un cristiano es su propio corazón, cuando tienes a Cristo en él. Nunca llegarás tarde a una cita con él, junto con los hermanos en la iglesia.
Dicho de otra manera, si llegas tarde, por ejemplo, a la iglesia, no digas que te se ha estropeado el reloj o que no te va bien, no te has quedado sin pilas, sino mira tu corazón que algo está fallando. Medita. Salvo, claro está, por fuerza mayor, ¿verdad? Eso siempre existe. Si por ejemplo alguien se ha muerto, confiemos que esté con el Señor, ya no hace falta que venga al culto. Amén. Amén. Pero volviendo al texto de la palabra, el nombre del estanque Betesda, Casa de Misericordia, verdaderamente era un nombre muy significativo, ya que se refería a la misericordia y a la fidelidad en todo momento de un Dios que había prometido y había cumplido y cumple siempre todo lo prometido a su pueblo. Y no olvidemos que nosotros somos pueblo de Dios. Dentro de la belleza del estanque y del entorno donde estaba, tristemente en su interior, sus moradores vemos que solo mostraban desolación y desgracia. Paralíticos, cojos, enfermos de todo tipo. Aquel ambiente, sin duda, sería de una auténtica depresión para cualquier visitante. En cambio, Jesús fue justamente allí, donde más necesidad había. Hoy la humanidad necesita cada día más de Dios, hoy y siempre. Pero no olvidemos que estamos ya en los últimos tiempos. Podrá haber muy buenos hospitales, con cuadros médicos excelentes y todo tipo de lujo de medios técnicos. Pero hay infinidad también de enfermedades que hoy por hoy son incurables, enfermedades nuevas, como el actual COVID-19, que yo estoy seguro que solo Dios puede poner freno a todo esto, ya que la maldad del ser humano y su ambición no tiene límite. Siendo la Iglesia del Señor quien tiene que llevar la carga y misericordia por todos aquellos que sufren y padecen. Si somos discípulos de Cristo, hemos de hacer lo que Él hizo. Y solo a través de la oración vamos a hallar la respuesta de Dios. ¿Por qué creéis que había tantos enfermos, así como desamparados en Betesda, bajo sus pórticos? Pues yo estoy seguro que por pura tradición. Lo mismo que a los leprosos los sacaban fuera de las poblaciones y los llevaban a cuevas hasta que allí morían, hoy día hay quien va, por ejemplo, por deciros un sitio, a Lourdes. ¿Por qué? Por tradición. Betesda estaba al norte del área del templo. Lo más seguro y probable es que este estanque se llenara con agua de lluvia y no por medio de manantial alguno por su situación. Parece obvio que el agua de Betesda no se agitaba con frecuencia, por lo que nos dice en el texto bíblico. Tampoco podemos decir no al hecho que Dios utilizara este medio para manifestar su amor y poder a todos aquellos que había allí tan necesitados y enfermos. Pero también os digo que nosotros no vamos a entrar en conjeturas, sino en una pura realidad. ¿Y cuál es? El milagro que Jesús hizo en su visita al estanque de Betesda. Lo demás ya no tiene importancia. Dios lo sabe todo y lo juzgará todo. Solo sabemos una cosa bien clara que nos dice la palabra, ¿no? Que este hombre, tras 38 años de invalidez, Jesús lo sanó. Gloria a Dios. Amén. Esto también nos tiene que animar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos amistades, amigos, incluso a nivel personal,
enfermedades que parecen incurables, pero no olvidemos que tenemos un Dios del imposible. Amén. ¿Y qué cosas, no? Como decía antes. Jesús le pregunta a un hombre que lleva 38 años enfermo si quiere ser sanado. Parecería ridículo, ¿no? Dicho así. Pues no es ninguna tontería, ninguna ridiculez esta pregunta que Jesús le hace a este hombre. Todo tiene su por qué y para qué. Esta respuesta demuestra que este hombre, fijaros, vamos a ver, ¿qué respuesta dio el hombre cuando le preguntó? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le estaba preguntando si quería ser sanado. No le estaba preguntando todas las circunstancias y todo lo que le sucedía estando allí. No era esa la respuesta que Jesús quería escuchar. Y esta respuesta demuestra que este hombre estaba ya resignado a su suerte sin esperanza alguna. Si a ti alguien te dice quieres ser sanado y llevas 38 años enfermo, ¿qué le vas a contestar? Por supuesto que sí. ¿Y este hombre a qué se limitó? A darle todo tipo de explicaciones, pero ni un sí ni un no. Se sentía solo este hombre, abandonado y podríamos decir también esclavizado a sus circunstancias a las cuales no encontraba salida. Y muchas veces también nos podemos encontrar en estas circunstancias, no voy a decir de invalidez física, pero sí de invalidez espiritual, que no encontramos salida a muchos de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones. Y nos quedamos ahí paralizados. No, ora, busca de Dios, que ahí está la solución. Tenemos un Dios de pactos. Todo a su alrededor giraba ante un mundo egoísta. ¿Por qué? Porque todo el mundo intentaba llegar primero cuando dice que se agitaba el agua, pero nadie echaba una mano a nadie. Cada cual buscaba para sí, para su interés. Solo en Cristo, solo en Jesús este hombre encontró de nuevo la vida, el ánimo, la alegría de vivir. Y tú también has encontrado eso en Cristo a pesar de todas tus preocupaciones. Pero también hoy día muchos parecen parálisis no física, pero sí espiritual, como os acabo de decir. Y a veces no encuentran ninguna respuesta, tirándose, hablando claro, de cabeza al mar de la depresión y a las profundidades del abismo, porque ya no saben dónde meterse. Entonces llega el momento justo y preciso en el cual los hijos de Dios tenemos que dar testimonio a todos estos de nuestra experiencia milagrosa con el Señor. Tenemos que llevar ánimo y decirles todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si Dios lo ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en la tuya, no lo dudes. Cada vez que sales a la calle podrás encontrar miles de Betesdas, quizás lugares muy bonitos, pero los que allí están, lugares hechos para disfrutar, pero sus moradores, tristemente, están perdidos, enfermos, sin rumbo y sin dirección. Pide al Señor que cada día te muestre a qué Betesda has de acudir. Ora y actúa en fe. El Señor siempre va a ir delante de ti. Amén. Está demostrado que existe además una relación íntima entre la mente y el cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas se originan en la mente, bien sea por preocupaciones, por odio, hipocondría, falta de interés de vivir, ya que muchos sienten que su vida está vacía y no encuentran cómo llenarla. Y eso les está matando.
Son muchos los que acaban enfermando físicamente y mueren. De la misma forma, la muerte espiritual, por el hecho de no crecer y progresar en los caminos del Señor. Espiritualmente, aquellos que no quieren crecer ni buscan, están muriendo espiritualmente. Es a través de la Biblia que Dios nos lleva a cambiar y a transformarnos cada día, teniendo y creando en nosotros la imagen de Cristo, porque esa es la meta del cristiano, esa es la meta, la del discípulo, cada día parecerse más al Maestro. Jesús estaba provocando en aquel hombre de Betesda el deseo de cambiar y mejorar, pero de cambiar y mejorar mucho, porque la situación que llevaba años viviendo era una situación muy desesperada. Jesús, con esta pregunta, ¿qué estaba haciendo? Estaba provocando en este hombre enfermo el deseo de experimentar cómo sería una vida sano, el verdadero sentido de la sanidad, es decir, espiritual primero y físicamente después, ya que no solo sería la sanidad física, sino que aparte de la sanidad física, a este hombre le viene añadido una nueva responsabilidad, como el asumir el plan de Dios para su vida. El Señor no te ha sanado para nada, para que cojas tu lecho y salgas corriendo. El Señor, cuando te sana, también tiene un propósito para tu vida. Y veréis, si hay una razón potente para que una persona no pueda ser sanada y restaurada, es la falta de voluntad. Yo, que me he pegado años trabajando en hospitales, os puedo decir que el peor enfermo no es el que más grave está, es el que menos ánimo tiene. Por lo tanto, diría que hay 4 condiciones poderosas para poder recibir el poder sanador de Dios. Una, el deseo de ser sanado. Eso por supuesto. 2, tener fe en Dios. Creer verdaderamente que Dios te va a sacar de la situación en la cual estés. 3, obediencia a la palabra de Dios. Todo es un proceso. Y 4, vivirla permaneciendo en ella. Lo que más le cuesta al cristiano, al Hijo de Dios, la constancia. Se puede empezar muy bien, pero luego se va dejando y acaba uno a paso de tortuga y al final se tumba, dice, hasta aquí llegué, no me apetece andar más. Como hemos visto, tomó la iniciativa, inspirando Jesús a aquel hombre el deseo de ser sanado, así como el fortalecimiento de su fe. Por tanto, solo quedaba por parte del enfermo el ¿qué? El obedecer a Jesús, a quien que lo levantó después de 38 años. Pero, como en todos los sitios y en todas circunstancias, nunca van a faltar críticas. Siempre habrá quien critique y esté en contra de la obra de Dios, porque no olvidemos que Satanás no descansa. Nosotros sí, pero Satanás no. Y desgraciadamente tiene a muchos atrapados en sus garras. Vemos en este caso cómo criticaban a este hombre cuando llevaba su lecho a cuestas. En ningún momento se alegraron por su sanidad, pero sí lo criticaron por infringir las normas de sus tradiciones religiosas. Estás viendo a un hombre durante 38 años paralítico en el estanque y de repente le ves con su camilla a cuestas y andando, y en vez de decirle, Manolo, ¿qué te ha pasado? ¡Qué alegría que te ve andando! ¿Y eso? ¿Para qué llevas esa camilla a cuestas? ¿Ese es el amor de Dios? No. Seguro que hoy día, ante un milagro así,
no faltarían detractores y murmuradores. Os lo puedo decir por experiencia propia. Yo antes de venir a Cataluña, a Tarragona, yo trabajaba en un hospital y me detectaron un cáncer de vejiga. Y me dijeron, Luis, ¿qué te vamos a decir? Además viene a tometer, galopando, o sea, hay que operarte ya, en menos de un mes a quirófano. Un cáncer de vejiga. Pues ¿sabéis una cosa? Me metieron a quirófano y yo antes de, además como claro me conocían porque yo trabajaba en el hospital, antes de que me durmiera yo estaba en la camilla allí y dije un momentito que voy a orar para que el Señor ponga su mano sobre vosotros que me vais a operar. Y recuerdo al urólogo que me dijo, no, no seas, que no te vas a morir, chico, que no es para tanto. Digo, no, pero yo como hijo de Dios, pues se conoce que a alguno le dio la manguera y no me dio tiempo ni decir a mí, me dejaron frito. Me durmieron con urgencia. Cuando ya abrí mis ojitos, esto fue a las 12 de la mañana, y a las 3 de la tarde yo abrí mis ojitos allí en el despertar, y yo levanté así la sábana y miré, y digo, va, aquí hay algo. Porque yo estaba harto de ver operaciones de ese tipo, y te llevan allí un aljibe para lavado, bolsas y bolsas, y yo no tenía nada. Y entonces yo dije, Señor, o has hecho el milagro o no hay por dónde cogerme. No hay dos opciones. Prefiero pensar que has hecho el milagro. Y entonces le pregunté a una compañera, oye, ¿qué pasa conmigo? ¿Sabes algo? Y dice, espérate que vendrá el que te ha operado o el que te iba a operar y te dirá lo que sea. Entonces vino por ahí. ¿Y sabéis una cosa? Cuando me fueron a meter mano, el cáncer había desaparecido, ya no estaba. Hubo quien se enfadó mucho. ¿Cómo se puede meter a un tío al quirófano sin tener nada? Allí las pruebas eran evidentes que estaban, porque me hicieron unas cuantas. Pero Dios hizo el milagro. Amén. Esto eran las 3. Me subieron a la habitación, a las 5 yo le dije a aquel hombre, oye, entonces no tengo nada, ¿no? No te cachondees ahora encima. No. Que si no tengo nada para estar aquí en el hospital me voy para mi casa. Que acaba de salir de quirófano. Bueno, me da igual. A las 8 de la tarde yo estaba en mi casa sentadito en el sofá en el salón, le firmé el alta voluntaria, dicho sea de paso, me dieron 10 días de vacaciones y hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Pero ya hubo quien pensaba, no, esto ha sido un error, esto tal, pero las pruebas cantaban. Aquello lo taparon como pudieron, pero lo que sí es cierto es que el Señor hizo el milagro en mí. Amén. Pues siguiendo con esto, este hombre de Bethesda, el sábado, estaba en el plan de Dios designado como un día para adoración comunitaria y personal, así también como para el estudio de la palabra. También era un día de descanso, un día de fiesta. Había 6 días para trabajar y la intención de la ley era que se organizaran esos 6 días para el trabajo, nada más. Pero cierto es que la ley permitía también el realizar actos de emergencia. Eso estaba reflejado en la ley. Y yo pregunto, ¿no es una emergencia el sanar a un enfermo? Sea sábado o sea lo que sea. Entonces, pero esta situación le brindó una gran oportunidad también a este hombre. El poder testificar de quién lo había sanado. Y si aquel que lo sanó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos,
le había dicho que se llevara su lecho a cuestas, aun a pesar de ser día de reposo, si él tenía el poder y la autoridad para sanarlo, también lo tenía para ordenarle que cogiera su lecho y andara. Dijeran lo que dijeran todos los religiosos del momento. Ya, hermanos, no quiero extenderme mucho más. Este texto que hemos visto hoy de la palabra, sin duda nos muestra lo importante de dar testimonio siempre de todas y cada una de nuestras experiencias con Dios. Qué importante es, ya que son muchos los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Solo recordaros que 3 cosas son muy importantes para que los milagros de Dios nos alcancen a todos. Una, el querer, como hemos dicho, ser sanados y restaurados, deseando en todo momento en nuestro corazón un cambio genuino de parte de Dios, empezando, por supuesto, por nuestra vida espiritual. 2, tengamos fe en el poder de Dios. Y 3, obedecer, como habíamos dicho, incondicionalmente la palabra de Dios, sin plantearse nada en absoluto. Es decir, solamente sí y amén. Amén. Y en la esperanza y en la fe que todos anhelamos estos 3 puntos en nuestra vida, desearos que Dios dé fiel respuesta a los deseos de cada uno de vuestros corazones conforme a vuestra fe y a su palabra. Y no olvidéis nunca tu mejor testimonio, tu propia experiencia, pero una experiencia siempre junto a Dios. Amén. Y este Dios que nos bendice cada día, que Él os bendiga también a cada uno de vosotros, a Amén. vuestros hogares y vuestras familias. Amén.